Canarias ofrece multitud de maravillas naturales en las que podemos disfrutar de la tranquilidad, del paisaje, senderos para toda la familia, pero si no queremos que un día en la montaña acabe mal, debemos tener en cuenta unos cuantos consejos. Consejos que nos va a dar el director del 112, Moisés Sánchez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta antes de salir al campo y sobre todo a la montaña? Bueno, tenemos que tener presente que el medio natural y la montaña no está exenta de riesgo. Es decir, el riesgo cero, como siempre no nos cansamos de decir, no existe y por lo tanto hay que tener una serie de precauciones. Hay que pensar que en las últimas épocas ha existido una democratización de la montaña, algo que antes era muy exclusivo de determinados colectivos. En la actualidad, pues cualquier domingo, fin de semana podemos ir a la montaña y vemos que está hiperpoblada de gente haciendo senderismo, disfrutando de ese espacio natural. Pero al mismo tiempo hay que pensar que el mayor índice de accidentes, el mayor porcentaje, radica en esta actividad, en el senderismo, que aunque parece inocua, es una actividad que genera casi el 65% de los accidentes a los cuales a través del 112 tenemos que prestar auxilio activando los diferentes servicios de seguridad y emergencia para procurar un rescate adecuado. Unos accidentes incluso de carácter grave. Grave, con resultado lamentablemente de muerte en algunos casos cuando las caídas son a distinto nivel, porque hay que recordar que los senderos en Canarias están perfectamente catalogados por niveles de dificultad. Por lo tanto, debemos en primer lugar, escoger un sendero que se adecue a nuestra capacidad física para evitar que sorpresivamente nos veamos en un sendero de dificultad alta, nuestra capacidad física sea baja y al final tengamos que recurrir a pedir auxilio a través de emergencias. ¿Qué más aspectos deberíamos tener en cuenta antes de hacer esa excursión? Bien, la salida al monte, a la montaña, hay que tenerla perfectamente programada. Nosotros siempre recomendamos que, independientemente que llevemos esa mochila con la caseta de campaña, con aquellos enseres que sean necesarios para pasar un día, la comida, el agua para pasar hay que llevar una serie de utensilios, de accesorios que no vienen nada mal para que en caso de que surja el accidente o cualquier tipo de dificultad podemos sobrellevarla de la mejor manera posible. Fundamental, llevar agua, llevar abrigo, ropa adecuada al clima en el cual nos vamos a exponer y sobre todo tener en cuenta que en Canarias estos famosos microclimas pueden producir que salgamos desde, vamos a poner un lugar, de la propia playa de las Canteras o desde el puerto de la Cruz, en manga de camisa, vámonos al Teide, vámonos a Teror, vamos al monte, vamos a disfrutar y cuando llegas arriba el cambio de temperatura puede sobrepasar incluso los 20 grados. Por lo tanto, ropa adecuada al clima al que nos vamos a enfrentar. Llevar comida, pero no solo comida, la friambrera con la tortilla de papas, ¿no? Sino llevar algún tipo de barrita energética por si surgiera el problema y nos sorprende la noche y nos tenemos que quedar. Una linterna no está de más, llevar un silbato, el teléfono móvil, fundamental, con la batería perfectamente cargada y si no llevar un suplemento de batería, las conocidas power bank que nos permiten en un momento dado dar una carga adicional al teléfono y no quedarnos sin ese servicio. Y recomendaría sobre el tema de los teléfonos móviles, es muy anecdótico adquirir teléfonos de última generación con el valor en el mercado de hasta 1.200 euros y nosotros encontrarnos con la situación de que al otro lado de esa persona que ha adquirido ese terminal telefónico, ese smartphone o del tipo que sea y no sabe ni siquiera extraer del teléfono móvil una coordenada para poder facilitárselo a los servicios de emergencia, para poder ubicar a una aeronave, un helicóptero o a los servicios de rescate de la Guardia Civil, de Cruz Roja, del Grupo de Emergencia y Salvamento que van a por esas personas para ponerlas a salvo y le dice, bueno, ¿debe usted las coordenadas a través? No, es que no sé, y a lo mejor tiene un teléfono guía, ¿no? Para llegar que tiene un teléfono de última generación que prácticamente le pides ayuda a esa voz que está al otro lado y te derecha, izquierda y te saca de donde está. Lo que pasa, Moisés, es que a veces en determinados lugares tenemos el problema de la cobertura. Hay un problema con la cobertura. Sí, mira, me alegra que me plantees esa cuestión. El 112 trabaja bajo el concepto de la cobertura universal. Eso no quiere decir, y es importante que los televidentes lo tengan claro, que el 112 tiene cobertura en cualquier lugar del territorio. Eso es falso. El 112 lo que tiene es cobertura universal. ¿Eso qué quiere decir? Que allá a donde llegue cualquier proveedor de telefonía, sea el tuyo o sea el del vecino, siempre vas a tener la posibilidad de llamar a emergencias. De ahí ese mensaje que se sobrepone en el display en la parte superior y dice solo llamadas de emergencia. Ahí vas a tener cobertura con cualquier proveedor, con el tuyo, insisto, o con el de la competencia. Pero vas a poder llamar a emergencia. Cuidado cuando el teléfono móvil transmite el mensaje sin servicio. Sin servicio quiere decir que no puedes llamar absolutamente a nadie, ni a emergencia ni a nadie. Por lo tanto, estás solo.
Esto viene a colación de que hay una costumbre, y últimamente estamos observando más esta casuística de buscar lugares muy paradisíacos, buscando esa foto ideal, ese día ideal, ese lugar a donde no ha llegado nadie, para pasar, para disfrutar del medio natural, pero cuando surge el accidente te encuentras con esta sorpresa, que no puedes llamar a emergencia y vas a tener que a lo mejor caminar 1, 2, 3 kilómetros buscando cobertura para poder pedir auxilio. Claro. Cuidado con ese dato y es importante matizarlo. Si antes nos gustaba salir al monte, en esa multitud de espacios que tenemos aquí en Canarias, por suerte para disfrutar, la pandemia puso de manifiesto que cualquiera, podíamos salir al aire libre, teníamos ganas, ¿no?, después de ese confinamiento, sí, de salir a la naturaleza, pero ¿cuál es el error más frecuente que se suele cometer? Normalmente, sí es verdad que hubo un antes y un después durante la pandemia y la pospandemia, hubo como que todo, como se dice aquí en Canarias, la cabra tiró al monte, sí, y fue brutal, es decir, tuvimos... no es que se disparara el índice de incidentes, pero sí notamos que de la nada al todo volvimos a valores prepandémicos en cuanto a esta situación de emergencia. Por lo tanto, lo importante es programar la ruta. Hay una costumbre que también estamos observando que se da mucho, el salir solo a patear el monte. Cuidado con este tipo de actividades. Si eres una persona experta y solvente en la materia, no pasa nada, sabes qué hacer. Pero si no somos muy solventes, lo ideal es, sobre todo, comunicar a los tuyos ¿dónde vas a ir? ¿Cuál es la ruta? Hoy por hoy, sistemas como el WhatsApp, el Telegram o otro tipo de elementos telefónicos nos permiten compartir nuestra ubicación con la persona que queramos. No es mala idea, si vamos solo a este tipo de actividades, compartir tu ubicación. Yo recuerdo un caso que localizamos a un accidentado precisamente porque había compartido con su esposa la ubicación. No lograba contactar con él, pero a través de compartir la posición nos dio una coordenada geográfica y el hombre había sufrido un accidente. Por lo tanto, importante, programar el día. Y cuando vamos con niños a esas salidas al campo, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Sobre todo en la selección del sendero a recorrer. Yo siempre hablo de senderos, no nos salgamos de los senderos porque los senderos están estudiados para que las personas puedan transitar con un nivel de seguridad medio alto. Están graduados por dificultad. Por lo tanto, si vamos con niños, preferible ir a los de menor, claro, los más sencillos, los más fáciles, y extremar las precauciones. Los niños, evidentemente, no es que tengamos que llevarlos sujetos con una correa, pero sí en este tipo de senderos, aunque no exista ese peligro tan evidente, hay que tener cuidado porque puede surgir el extravío, se puede perder el niño y al final no hay un accidente, pero sí hay que activar los servicios de emergencia para localizarlo. Una última pregunta, Moisés, con respecto a esos rescates que se ponen en marcha, ¿se llega a, digamos, a pasar la factura cuando se comete una irregularidad o cuando nos saltamos las normas? Digamos que los servicios de emergencia, tanto los del Gobierno de Canarias, el Grupo de Emergencia y Salvamento, como los de Cruz Roja Española, que es muy potente en sus grupos de ERIES, y la Guardia Civil, nosotros realmente, nuestra obsesión y nuestro objetivo es poner a salvo a las personas que piden auxilio. En cuanto al cobro de tasas que puede suponer este tipo de actividad, hay que trasladar a la ciudadanía que el senderismo, la Comunidad Autónoma de Canarias la tiene totalmente exenta de tasas. Simplemente hay determinadas actividades que llevan implícito un riesgo, sí tienen implícitas estas tarifas, pero son además actividades que su regulación interna obliga a tener seguros de responsabilidad civil. Por lo tanto, trasladar un mensaje de tranquilidad, porque hemos tenido casos de ciudadanos que tienen miedo de llamar a emergencia porque piensan que les van a cobrar, y nada más lejano de la realidad. Es decir, el senderismo, la actividad del senderismo, siempre y cuando se cumplan las normas de seguridad establecidas, vayas dentro del sendero, no haya una situación de alerta máxima como la que hemos vivido semanas atrás, cumplas esos mínimos de seguridad, que no se pueda imputar a ese ciudadano una negligencia, que es muy difícil imputar una negligencia, no hay por qué tener temor alguno a que sean repercutidas tasas en cuanto al servicio realizado. No es nuestra misión cobrar un rescate, nuestra misión es poner a salvo a las personas. Y el senderismo está exenta, por supuesto. Pues hemos retenido muy bien todos esos consejos, hemos tomado nota para la próxima vez que salgamos al campo, que se minimicen los riesgos al máximo. Muchísimas gracias, Moisés, director del 112, por habernos acompañado. Gracias a ustedes y sobre todo pedir precaución a las personas, disfrutar del día, pero siempre con precaución. Pues con precaución, muchísimas gracias. Gracias, muy amable.